Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Historia de México 1. Y bueno, si bien lo recordarás y como lo hemos hacido, o más bien lo hemos estado haciendo en diferentes materias en los diferentes videos, es importante recapitular lo que vimos anteriormente. Y si en este caso, bien lo recuerdas, estuvimos viendo cómo era México antes, es decir, las características que tenía en este caso cada uno de los pueblos indígenas en los cuales estaba dividido el pueblo mexicano, que si bien lo recuerdas era a partir de tres zonas. Era Aridoamérica, Mesoamérica y en este caso Oasis América, que cada una tenía diferentes tipos de suelo y eso hacía que realmente hubiera diferentes tipos de cultura. A su vez también nos enfocamos en las diferentes características que tiene cada grupo y también algo antes de que se me pase, también estuvimos viendo lo que era la historia, cuáles eran sus elementos y realmente cómo se relacionaba con otro tipo, especialmente con la geografía, ¿no? Y a su vez también vimos en este caso la concepción que tenían diferentes autores en torno a cómo el estudio de esta misma. Y también por último estuvimos viendo cómo si te digo, este choque de las dos culturas, ¿no? Que viene siendo la española y sobre todo en este caso también los grupos mesoamericanos, que principalmente fueron la ruta por donde entraron los españoles. Y después también vimos cómo cayó Tenochtitlán y la manera en cómo realmente los españoles empezaron a apoderar de ese territorio hoy que conocemos México. Y bueno, en esta presentación estaremos viendo una vez que cae Tenochtitlán, que si bien lo recuerdas es el 13 de agosto de 1521 cuando realmente cae. Estaremos en este caso visualizando cómo es este nuevo acomodo. Ahora bien, quién va a dirigir, qué tipo de prácticas en este caso se tienen que realizar, que ya también en este caso nos veníamos adelantando que son prácticas culturales en el cual el cristianismo va a imperar por las condiciones que supuestamente tienen nuestros antepasados, ¿no? Que realmente eran del diablo o que realmente seguían la religión equivocada. Una de esas era el cristianismo. Y bueno, estaremos viendo cómo este nuevo acomodo social, estos nuevos tipos de actividades que hoy se van a realizar a lo que hoy, bueno, lo que antes se conocía como la Nueva España. Y la manera, ahora bien, cómo los sobrevivientes de los indígenas fueron tratados y sobre todo cómo se benefició la España a partir de esto que consiguieron de nuestro territorio. Y es por eso que llevo el título de lo siguiente, 2.11. Organización económica y explotación de los recursos naturales, es decir, ¿de qué se aprovecharon los españoles? ¿Qué consiguieron de nosotros más allá de conseguir un nuevo territorio? Que realmente, como bien lo veníamos viendo, pues son estas riquezas que realmente, o ese tipo de mentales que no se veían en España. Y bueno, normalmente cuando nos hablan de organización o de conquista, no sé si te venga a la mente ese tipo de imágenes, ¿no? Que realmente es el sometimiento de los indígenas, algo que también estuvimos viendo en la diapositiva pasada, en donde en ese sentido los españoles no llegaron de una buena manera, ¿no? Sino que llegaron de una mala manera a imponerse propiamente lo que para ellos era verdadero y lo que para ellos era correcto, a través de la violencia, que en ese sentido fue el asesinato y sobre todo eh, en este tema que se deja ver las ganancias que ellos iban a obtener. Y bueno, y para ello, pues sí, realmente obtuvieron diferentes tipos de ganancias, empezando desde la transformación en ese sentido de nuestro territorio mexicano, que viene siendo que se aprovecharon a partir de las transformaciones de las economías, de las políticas y también sociales, en los cuales en este caso se forma una sociedad completamente distinta, en este caso, a lo que tenían los pueblos. Si bien lo recuerdas, dentro de las sociedades, en este caso, de los diferentes pueblos mesoamericanos, ellos tenían un orden, actividades a realizar y sobre todo cada uno de ellos tenían un papel. Es por eso que en ese sentido, eh, mayormente las civilizaciones mesoamericanas se les llamaba sociedad, ¿no? Porque tienen un rol, es decir, cada persona tiene una funcionalidad, tienen educación y tienen sobre todo en este caso conocimientos en diferentes tipos de disciplinas. No obstante, cuando cae en este caso el Imperio Mexica, eso cambia completamente, ¿no? Ya no van a ser el pueblo mexica quien establezca lo que en este caso el orden y sobre todo este tipo de sociedades, sino ahora los españoles, pero en esta diferencia entre uno y otro es que van a poner una cultura completamente distinta. Y bueno, hicieron estos cambios como también te lo estoy aquí contando, pero sobre todo en este caso salieron del territorio y salieron del territorio en este sentido para conseguir este tipo de riquezas. Y sí, que consiguieron, bueno, principalmente una de las actividades que se va a dar normalmente en esta Nueva España es la minería, en la cual se metían totalmente a los indígenas, porque eran los que trabajaban en ese tipo de aspectos, a sacar los metales preciosos. Y una de ellas fue la plata, esto adelante, pero una de las principales fuentes de economía fueron en ese sentido las minas. A su vez que también, bueno, aparte de eso fue el comercio, la agricultura, la ganadería y a su vez también se exportaron diferentes tipos de plantas, como fue en ese sentido el nopal, el maguey, la calabaza, el cacao, la vainilla, el algodón, el ixtre, el jenequén, el cochinilla, tabaco y sobre todo también introdujeron en ese sentido
el trigo, la cebada, la caña de azúcar, la seda, el lino, el cáñamo, la naranja, el mango, el plátano y el café. Y bueno, más allá de estos aspectos, en este caso negativos, de los cuales se empezaron a adivinar de nuestro propio pueblo, también algo que le podemos agradecer en este caso a los españoles de cierta manera, es que también se introdujeron otro tipo de animales que realmente aquí no se habían conocido, como fue en este caso las vacas, los caballos, las ovejas, las cabras, los cerdos, las mulas, los caballos y los burros, que en este caso se distribuyeron rápidamente por los diferentes tipos de territorios para que los pudieran trabajar. Y a su vez también estos tuvieron que venir en ese sentido porque eran animales de carga. ¿Esto por qué? Bueno, porque como bien te lo decía, la acción principal, o en este caso la economía propiamente trascendente e importante de la Nueva España fue a través de las minas, que fue la plata, como bien te lo decía. Y también fue la agricultura. ¿Esto por qué? Bueno, principalmente los indígenas eran los que trabajaban en las minas. A su vez, esos eran trabajos bastante pesados por los cuales requerían de mucha comida. Y a su vez, esto hizo que se cosecharan diferentes tipos de semilla para alimentarlos. Es por eso que realmente también se necesitaron diferentes tipos de animales de carga, como fue el burro, el caballo, o en este caso incluso el ganado, para exportar todo ese tipo de materiales pasados y así alimentar en este caso a la población que constantemente trabajaba en las minas. A su vez, también nos dice que se beneficiaron como tal la metrópoli. Cuando me refiero a metrópoli, me refiero propiamente a España. También se beneficiaron de diferentes tipos de tejido, como es la lana y el algodón. Y también en este caso que los tejidos propiamente de Puebla, Querétaro, San Miguel el Grande y Lagos, en este caso también tuvieron diferentes tipos de fabricaciones de tejidos de lana y algodón. Bien, como te lo comentaba, en ese sentido, pues bueno, se necesitaron veros, o más bien, por eso se exportaron diferentes tipos de animales de carga que tienen que transportar diferentes tipos de material y sobre todo diferentes tipos de semilla para alimentar a las personas que en este caso trabajaban en las minas. A su vez también la metrópoli, como bien te lo venía diciendo que en este caso fue España, pues bueno, también en este sentido empezó a surtirse o empezó a obtener de lo que hoy en México diferentes tipos de objetos que realmente fueron valiosos para ellos, como bien sean telas, telas para la vestimenta, los muebles y enseres domésticos, papel y libros, frutas secas, vino y aceite de oliva, así también como herramientas de instrumentos musicales y juegos de mesa, entre muchos otros que de los cuales en este caso los exportaban a la España. A su vez, también en este caso, bueno, lo que quería hacer mención era bajo las condiciones con las cuales estaban trabajando los indígenas, que si ves, en este caso son imágenes muy deplorables, ¿no? Realmente bajo malas condiciones, bajo en este caso malos tratos y sobre todo constantemente el látigo, ¿no? Que tenían que trabajar y sobre todo someterse a largas jornadas. Y es algo que normalmente se deja ver durante la conquista, ¿no? Que si bien es un acto violento que sobre todo, veremos un poco más adelante cuáles fueron las consecuencias de ser tan violentos con los indígenas. Y bueno, como también te lo decía, una parte que también se mantuvo fue la agricultura. Esto propiamente para alimentar, en este caso, a las personas, que se le puede dar el nombre de autoconsumo. Por eso se cosechaban diferentes tipos de semillas. Y a su vez también para rendirle tributo a los españoles. Es decir, que también en ellos cosechaban este tipo de semillas para dárselos a los españoles. Es decir, ellos hacían el trabajo pesado y solo los españoles las consumían. A su vez, en este caso también se decía que, bueno, como tal no había moneda en este caso para pagar cierto tipo de productos y tú obtener algo, sino que se seguía utilizando el trueque, ¿no? Y principalmente lo utilizaban en ese sentido, bajo para intercambiar metales, plumas, artículos manufacturados, como viene siendo la vestimenta, textiles y las herramientas, ¿ok? Y sobre todo también nos decía que en ese sentido, el cacao se seguía utilizando como moneda, por lo mismo no que había algo monetario para dar. A su vez, dentro de esta misma cultura, los españoles empezaban a introducir su dieta, es decir, los alimentos que ellos propiamente producían y ellos también consumían, que fue principalmente el pan, a través del trigo, el aceite, la carne de res, el puerco, el vino y el azúcar. Esto trajo consigo que realmente en varias temporadas y en diferentes tipos de lugares se empezara a cosechar este tipo de cosas, o se empezaron sobre todo a hacer criaderos de diferentes tipos de aguas para consumir su carne, por ejemplo, ¿no? En 1531 se estableció en el Altiplano Central las labores de generar trigo. A su vez también se establecieron huertos de hortalizas y árboles frutales como manzanos y perales. Y también en los corrales se crearon puercos y gallinas. Y hacia 1500, en este caso 35, comenzaron en este caso a surgir en los valles de Cuernavaca y también de Cuautla,
Cuautla, Veracruz, trapiches y ingenios dedicados a la producción azucarera. Es decir, los trapiches son aquellas máquinas de las cuales en este caso se mete la caña y se empieza a hacer propiamente el azúcar. Y en este caso también se forman a hacer mieles, piloncillo y azúcar refinada. Es decir, que los españoles empezaron a introducir diferentes tipos de animales, pero también diferentes tipos, en este caso, de alimentaciones por las cuales se cosecharía aquí y a través empezaron a introducir la carne para que realmente su alimentación fuera distinta a lo que normalmente estaban acostumbrados nuestro pueblo, en este caso, mexicano. Y bueno, el incorporar nuevo tipo de plantas, esto trajo consigo también un mestizaje en la alimentación. ¿Qué quiere decir mestizaje? Que tanto se conservaban diferentes tipos de alimentos, tanto indígenas como españoles, hicieron una combinación en el cual también los indígenas participaron. Y por ejemplo, en ese sentido, bueno, la tortilla era algo que se comía mucho, esto dado por el maíz que había. Sin embargo, también esto lo conjuntaron eh, o lo introdujeron también los españoles, ya no solo la tortilla, sino que también fue el chocolate. Y también el chocolate en ese sentido se convirtió en una de las bebidas fundamentales en la alimentación tanto de los indígenas como en ese sentido tanto de los españoles. A su vez, también la proliferación, en este caso de reses o en este caso de vacas, hizo que también los indígenas pudieran consumir carne, algo que no se hacía antes de la llegada de los españoles, sino probablemente era el maíz, el trigo, el chile, e incluso también la calabaza. Y bueno, eso también se agregó que se hicieron nuevos tipos de platillos, como fue el mole y los tamales, a los cuales ellos introdujeron carne. A su vez, también ellos se hicieron aficionados al azúcar, en este caso, probablemente al piloncillo y a los panes, en este caso sin azúcar, probablemente los indígenas, porque eran bastante caros, en este caso, comprarlos. Es decir, que a través de este nuevo o mestizaje o de este tipo nuevo de introducir diferentes tipos de alimentos y diferentes tipos, en este caso, de animales, introdujeron y cambiaron primeramente la manera, en este caso, de realizar algo, es decir, diferentes tipos de actividades económicas, ya no solo la agricultura, sino también era la minería y sobre todo en este caso se criaban diferentes tipos de animales. Esto para que pudieran consumir la carne y a su vez también se introdujeron un nuevo tipo de semillas, más allá del consumo personal, sino que eso también cambió la dieta. Y en ese también sentido es por decirte que también el pan formaría una parte fundamental en ese sentido ahora en la dieta de los indígenas. Y bueno, esto a su vez en comparación de la alimentación. Ahora bien, te estarás preguntando cómo realmente se administraba en este caso el virreinato, la Nueva España. Y en este caso se le llamaba virreinato porque realmente se componía de... Y bueno, en ese sentido, como bien te lo venía mencionando, lo que hizo la parte administrativa o la manera en cómo se iba a acomodar ahora el poder y quién iba a dar las órdenes dentro de este territorio que era la Nueva España, pues mandaron un virrey, una figura en este caso que surgió a partir del siglo XV y realmente se retoma a partir de Fernando el Católico, es decir, el virrey era una persona propiamente española que mandaba la corona también española para adjudicar en ese caso cierto tipo de cargos en las cuales se tenía que, en ese caso, realizar que pusiera orden ahí mismo, ¿sale? Y también vimos que en ese sentido, pues bueno, a través me enviaron diferentes tipos de personas y como bien dice, y el cargo también se extendió a los territorios de América a partir de Cristóbal Colón en 1492, porque aquí también un dato muy importante de Cristóbal Colón es que también a partir de lo que los reyes católicos lo mandaron a descubrir este nuevo tipo de territorios, también hubo unas capitulaciones que se le llamaron de Santa Fe, en los cuales Cristóbal Colón se le decía que lo descubierto por él iba a ser un virrey, pero también asimismo en ese sentido se iba a quedar con la décima parte de aquello que se descubriera. Entonces, uno de los primeros virreyes que mandaron, en este caso sin saberlo a Cristóbal Colón, pues bueno, primeramente fue. Y posteriormente mandaron a otros, que fue hasta Carlos I, quien realmente se estableció ahora como virrey de la Nueva España, que fue en 1535. Y bueno, esa es la manera o los territorios que realmente conformaban la Nueva España, si te fijas. Desde Yucatán, en ese sentido le voy a hacer un poco de zoom. Intendencia de Puebla, Guatemala, Tabasco, Intendencia de Veracruz, Intendencia de México, Intendencia de Valladolid, Intendencia de Guanajuato, Intendencia de Sonora, Intendencia de Guadalajara, Intendencia de San Luis Potosí, Intendencia de Zacatecas, Durango, es decir, se veían por, digámoslo así, territorios, a los cuales les llamaron intendencias. Intendencias porque en ese sentido cada una tiene un cierto tipo de gobernante y cada una estaba gobernada por, en este caso, un intendente. Es decir,
El virrey en este caso, digamos, hoy en día formaría al presidente de la República Mexicana y en este caso las intendencias eran las diferentes zonas por las cuales se conformaba la Nueva España y cada uno en ese caso tenía un intendente en ese sentido, alguien que gobernaba ese propio pedazo de ahí. Sin embargo, el que tenía más poder era el virrey, y en este caso por eso se le conoce como el virreinato, que viene de su nombre de virrey, que en este caso era mandado, como bien te lo decía, a través de la corona española y que era propiamente un español que se iba a encargar de tomar las riendas y el control absoluto de esto que venía siendo la Nueva España. A su vez, las funciones del virrey, bueno, propiamente estaban consolidadas a través de qué? O también algo muy importante, las decisiones también las tomaba con un concilio o en este caso con las leyes de las Indias, es decir, también propiamente un pequeño consejo en los cuales se reunían para resolver las problemáticas. Pero propiamente el virrey era como tal, como si en este caso la corona española sobre todo, o más bien, para no hacerte bolas, a lo que quiero referir en este caso con virrey, me refiero a que, bueno, era una persona española que la mandaban y era la que tenía completamente autoridad, esto asemejándose así como si fuera el rey propiamente español. Sin embargo, también se apoyaba del Consejo de las Indias y se supone que tanto ellos como el virrey lo que hacían era constituir un tribunal en el cual también se administraban de diferentes maneras y también se conjuntaban para realizar cierto tipo de estrategias tanto militares, pero sobre todo para establecer cierto tipo de orden. Y también nos decía que realmente la figura del virrey tenía poderes ilimitados, es decir, podía actuar y decir sobre cualquier asunto en este caso que considerara en ese sentido de manera inmediata. A su vez, también se decía que en caso de que fuera un asunto bastante complejo y que requisiera mucho tiempo, pues bueno, en ese caso se le tenía que informar a la corona española sobre esta situación para que en conjunto pudieran tomar una decisión. Sin embargo, por los tiempos que se tenían en ese momento y por la gran espera que era viajar y sobre todo recibir una respuesta por parte de España, lo que hacían los virreyes era completamente, como se decía, tener el poder absoluto del reino y realmente ellos tomaban las decisiones en ese sentido porque eran más inmediato y sobre todo en este caso pues porque tenían el poder ilimitado en comparación en este nuevo territorio. Y bueno, en ese sentido también nos dice que estaba dividido, en este caso, la corona española, o realmente también las funciones del virrey, pues era controlar los diferentes tipos de poderes, que era el legislativo, el ejecutivo y el judicial, es decir, que se encargaban de saber quién es el que iba a gobernar, quién iba a tomar las decisiones y quién realmente las iba a aceptar. Aunque se dice que también a los indígenas en ese sentido no fue como alguien pasivos que tomara las decisiones de los virreyes, o en este caso de la corona española, como algo sin cuestionar, sino que también se los considera como predictistas. Es decir, tanto los indígenas se quejaban de estas situaciones que estaban viviendo y de hecho las llevaban a tribunales, ¿no? Y en algunas otras ocasiones, pues bueno, sí se les escuchó y sobre todo en ese sentido se les tomó en cuenta. Sin embargo, normalmente pues eran hechos a un lado. Pero lo que quería llegar es que en ese sentido lo que quiere hacer la corona española es que realmente en ese sentido con este virrey es que primero hubiera una figura de autoridad y que esta figura de autoridad se respetara y que con esto realmente se hicieran de una manera adecuada las cosas. Esto para evitar cierto tipo de revoluciones, eso también para evitar que en este caso otros españoles se quisieran adueñar propiamente del territorio y sobre todo que hubiera un orden en este nuevo tipo de administración, que era el punto, ¿no? Y como bien dice ahí, dice, cuando se alteraba la tranquilidad del virreinato, el Consejo de Indias enviaba visitores para estudiar la situación y solucionarla. ¿Qué quiere decir? Que constantemente España estaba, en este caso, custodiando cómo realmente iban en ese sentido las leyes y cómo realmente se iban realizando, como bien te decía, para evitar una posible revuelta o que alguien más se quedara con el territorio.